Hablar de los cambios que han surgido de la carta aporte, la versión 2.0, que se han publicado en la resolución miscelánea fiscal de manera anticipada para octubre de 2021. Esos cambios se aplican a partir del 1 de diciembre y vamos a ver los impactos más importantes. Básicamente en la carta aporte 2.0 vemos sin cambios en la parte de la impresión, algunas adecuaciones en el CFDI de ingresos carta aporte de modelo internacional, quiénes son los solidarios responsables para emitir este tipo de complemento carta aporte, algunos escenarios en los que no está previsto utilizar la emisión de la carta aporte, ya se hicieron algunas modificaciones y ajustes, lo que estará sucediendo con las empresas de paquetería y mensajería en el tema de emisión de carta aporte y también lo que sería la parte de traslado de fondos. Y aunado a esto, vamos a ver las empresas que se dedican a la consolidación de mercancías, cómo es que tienen que emitir su complemento carta aporte. Y al final veríamos la estructura general de los cambios que ha surgido en esta nueva versión 2.0. Bien, los invito a participar y espero que les guste esta información. Bien, continuando con la resolución miscelánea fiscal, en la regla 2717, básicamente nos dice que los requisitos para las representaciones impresas se deben de integrar todos los datos adicionales del complemento carta aporte, por lo cual los datos adicionales del CFDI tendrían que agregarse, estos datos de carta aporte, y nos indica que el archivo electrónico, en el caso de que esté generando, puede ser una representación impresa o en un formato digital, que en este caso puede ser PDF. En la miscelánea fiscal también se hace hincapié en la regla 2719, cuando dice que el CFDI de ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías, básicamente en traslado nacional de mercancías de importación, se debe de integrar el número de pedimento para que sea válido. Entonces, una precisión que ya se hizo y que está ahí en la regla de miscelánea fiscal. Ahora bien, aquí nos habla en esta regla también que para poder hacer la emisión del CFDI completo carta aporte, ahí tanto el dueño de las mercancías como los transportistas deberían de estar en constante comunicación y que la persona que le dé el traslado de las mercancías debe de darle con exactitud los datos necesarios para identificar tanto los bienes o las mercancías que se trasladen para que el transportista pueda hacer la emisión de manera correcta del CFDI complemento carta aporte. Bien, continuando con esta regla, pues básicamente vemos que los que emiten CFDI carta aporte y que van a emitir esa carta aporte al extranjero, pues es importante que le daten de toda la información a los transportistas, incluyendo todo lo que sería el número de pedimento, ¿no? Esto por si hay alguna autoridad que quiere revisar la información, tendría que tener todo este tipo de datos aunados ahí. Bien, continuando con las reglas que salen en la miscelánea fiscal, en la regla 2719, básicamente nos dice que para acreditar el transporte de las mercancías, siempre debe existir un CFDI de tipo ingresos con un complemento carta aporte o alguna información adicional. Ahora bien, ¿qué pasa si las empresas que contratan a la empresa de transporte y los que requieren el servicio no comparten la misma información? No es responsabilidad nada más del dueño de las mercancías, sino también es responsabilidad del transportista y por ende si no cumple alguno de ellos, pues son solidarios responsables ante cualquier autoridad si se detecta alguna anomalía, ¿no? Tanto el dueño de las mercancías como los transportistas. Y esto ya está definido en la regla 2719. ¿Qué más cosas vemos aquí en esta modificación? En la regla 27151, aquí nos dice que
los que son intermediarios o agentes de transporte que presenten los servicios de logística podían emitir un CFDI de traslado, el cual puede incorporar el complemento carta aporte y utilizar la representación impresa. Vamos a ver más adelante en qué casos sí se debe de aplicar el CFDI complemento carta aporte y en qué casos simplemente se podría estar emitiendo un CFDI de traslados. Esto lo vemos en la siguiente regla, donde básicamente en la regla 27152 nos dice aquí que los contribuyentes que prestan el servicio y que sin que implique transitar por un tramo de jurisdicción federal, esto quiere decir que si son un traslado de manera local, que no va por un autotransporte federal, básicamente puedes acreditar las mercancías en tipo traslado, emitiendo ya sea un CFDI de tipo de ingreso. Entonces aquí no sería necesario complementar el dato de la carta aporte. Cuando sean traslados locales de bienes o mercancías, se puede respaldar con un CFDI de tipo de ingreso. Ahora bien, también en la regla, lo que dice en la 27151 que vimos anteriormente, tanto los prestadores de servicio que transporten mercancías y que formen parte de sus activos, en este caso, si no salen del traslado local, podían emitir un CFDI de tipo traslado. Entonces estamos viendo aquí que en esta modalidad de tipo local se podía emitir tanto un CFDI de tipo de ingreso o un CFDI de tipo traslado y no sería necesario incorporarle el complemento de carta aporte. Entonces esta es una presión muy importante que salió hace 2 días para este tema de CFDI complemento carta aporte y es importante que lo identifiquen. ¿Qué más tenemos ahí en CFDI tipo traslado? Pues básicamente aquí podríamos ver que, por ejemplo, un dueño de mercancías que tiene un almacén en la Ciudad de México y que tiene otra ubicación igual en la misma Ciudad de México y que usen un servicio de autotransporte, y en ese servicio de autotransporte pues básicamente podría generar tanto un CFDI de traslado porque es en el mismo territorio o en la misma ubicación, o un CFDI de tipo ingreso. Entonces estas serían las dos opciones cuando hacemos traslado de mercancías en una misma ubicación. Entonces con este ejemplo yo creo que queda un poquito más claro el proceso y continuamos con la siguiente regla que nos habla de la emisión del CFDI en el tema de las empresas de mensajería o paquetería. En esta regla, la 27153, es interesante porque existen diferentes momentos para poder generar el CFDI complemento carta aporte. Y en algunos casos se puede emitir un CFDI de tipo traslado o un CFDI de tipo ingreso. Entonces vamos a ver en esta regla, básicamente el servicio de mensajería en su primera milla, cuando hacen el primer traslado. Allí en este tipo de movimiento, cuando es en una misma ubicación, se puede emitir un CFDI de tipo ingresos sin que sea necesario implementar el complemento carta aporte. Más sin embargo, es importante integrar en los nodos, en la parte concepto, todos los números de guía de los paquetes amparados en dicho CFDI. Ahora bien, cuando viene un servicio de primera milla, en este caso, se puede emitir un CFDI tipo traslados sin complemento carta aporte. Entonces tendríamos ahí estas diferentes opciones para poder emitir un CFDI. ¿Y cuándo es necesario emitir un CFDI complemento carta aporte? Cuando vemos el siguiente movimiento o el siguiente traslado, donde estaríamos viendo una etapa intermedia. Esta etapa intermedia, ¿cuál podría ser? Imaginemos que vamos a generar la información en Ciudad de México y va a pasar esta mercancía por diferentes puntos antes de llegar a su destino final de entrega. Entonces, en este caso, en una etapa intermedia, se puede emitir un CFDI de tipo traslado
al cual se le va a incorporar el complemento carta aporte, integrando los números de guía que sean necesarios. Entonces, al final, en la última milla, es decir, cuando ya llega el destino final, por ejemplo, Guadalajara y sea en la población de Guadalajara, en este caso, como es la última milla, donde se entrega el paquete y el destino final, se puede emitir un CFDI de tipo traslados sin que se integre el complemento de carta aporte. Bien, para poder ejemplificar un poquito más el modelo y no hay alguna discrepancia, vamos a ver a nivel muy gráfico lo que estaría pasando. Entonces, en la primera milla, es decir, yo emito un CFDI de tipo ingresos, pero tengo que relacionar todos los números de guías. Y esto sería cuando estoy en una ubicación, por ejemplo Ciudad de México, y a lo mejor de Ciudad de México va a pasar por diferentes estados, que sería la segunda milla, y en esa segunda milla hay que emitir un CFDI complemento carta aporte del tipo traslado con la relación de las guías. Y entonces ya cuando llegamos a la parte final de la tercera milla local, pues básicamente ahí se emitiría un CFDI de tipo de ingresos y ya no se tendría que estar relacionando todas las guías. Entonces, este es el escenario, de acuerdo a la regla, cómo es que funciona en un modelo de mensajería y paquetería. Vamos a ver otros dos modelos que aplican ahí para las cargas consolidadas y para el transporte de valores. Entonces, continuando con esta sesión, hay una regla que es la 27154, donde dice que las empresas que presten servicios de traslado de fondos y valores a nivel local, simplemente como es un mismo tramo, podrán emitir un CFDI de tipo de ingresos, siempre y cuando estén en la misma jurisdicción, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con los consolidadores de carga? Vamos a ver, eso es un ejemplo muy similar a lo que pasa con las empresas de mensajería. Entonces, los consolidadores de carga que presten los servicios de carga consolidada en las mercancías que sean identificadas, estas podrán ser registradas en los nodos de concepto y cuando se trate de la primera milla del traslado, se puede emitir un CFDI de tipo traslado sin integrar el complemento de carta aporte. Entonces, esto es muy importante. Ahora, cuando hay un punto intermedio, es decir, que de la Ciudad de México pasa a otro punto intermedio y va a pasar por diferentes tramos, ahí en ese momento se debe de emitir un CFDI de tipo traslado con su complemento carta aporte. Y en la última milla del traslado, pues básicamente que ya se tenga la certeza que no pasará por ningún otro tramo de jurisdicción federal. En este caso, los suplidores o los transportistas podrán emitir un CFDI de tipo traslado y aquí ya no será necesario implementar el complemento carta aporte. Igualmente vamos a ejemplificar este modelo, donde si yo soy consolidador de carga de mercancía, hago los diferentes medios de transporte. En la primera milla, pues básicamente yo puedo emitir un CFDI de tipo traslado con la carga consolidada y en el tramo intermedio o en la etapa intermedia de distribución, pues tengo que emitir un CFDI carta aporte de tipo traslado y en este caso la carga consolidada podría estar pasando por diferentes ubicaciones y ya cuando llega a su destino final, que sería la última milla, básicamente en este tramo sería emitir un CFDI de tipo traslado. Entonces estamos viendo que para la carga consolidada, como para las empresas de mensajería o paquetería, funciona de la misma manera. Entonces con esto, pues básicamente vemos los impactos y los cambios en el CFDI 2.0 y ahora veremos a nivel ya muy general qué es lo que ha cambiado en la parte de la versión 2.0 del CFDI carta aporte
viendo la estructura. Básicamente la estructura se mantiene, se agregan algunos datos adicionales y algunos campos, y estos campos tienen algunos impactos. Entonces vamos a ver para el autotransporte federal, en la estructura de un CFDI carta aporte, tenemos los datos del CFDI, tanto el emisor, el receptor, los conceptos y la parte de impuestos. Y en el complemento carta aporte, pues ya sabemos que tenemos las ubicaciones. Dentro de las ubicaciones tenemos también el nodo de mercancías. Y luego viene la parte de la figura del transporte. Y en la parte de figura de transporte tenemos tanto operadores, propietarios, arrendatario notificado. Que esto ya venía en la versión 1.0. Pero en la versión 2.0, básicamente ahí en el tema de la agente de mensajería, básicamente se integra un nodo que sería la parte de guías. Entonces es necesario integrar en este nodo las guías, identificando el número de la guía, la descripción de esa guía y el peso total de la mercancía de cada una de las diferentes guías. Entonces este es un impacto que está ahí en la versión 2.0. Y otro impacto que tenemos ahí en la estructura se refleja en la parte del seguro. En la parte del seguro sabemos que estaba ahí la información, más sin embargo ahora si en algún momento se transportan mercancías peligrosas, debe de haber o existir un seguro adicional que es un seguro del medio ambiente. Y ese seguro del medio ambiente tendría que estar relacionado con el número de la póliza, la carga asegurada, que puede ponerse un importe por esa carga que se va a asegurar, así como su póliza de esa carga que está asegurando y la prima competente. Entonces, estos son los impactos que vemos en la estructura de la versión 2.0 del CFDI carta aporte y que son vigentes a partir del 1 de diciembre. Entonces, es importante estar ahí actualizando sus sistemas en base al CFDI completo carta aporte. Con esto, pues básicamente termino la sesión de los impactos que tendríamos ahora en el CFDI completo carta aporte. Agradezco a todos su tiempo. Dejo mis datos por si tienen alguna duda adicional y me pueden mandar un WhatsApp en cualquier momento al 55 55 07 21 33. O si quieren implementar una solución de CFDI complemento carta aporte, con gusto los podemos apoyar. Bien, espero que les haya gustado. Cuídense mucho y ahí seguimos en contacto para nuevas modificaciones o cambios en tema de factura electrónica, tanto en México como en otros países. Saludos y estamos en contacto. Hasta luego.